Bien, espero que salga todo bien. Así que lo primero de lo que vamos a hablar es acerca de lo que es un dipolo eléctrico. Y vamos a definir qué es un dipolo, aunque obviamente aquí ya vemos algo, ¿no? Di es 2, así que vamos a ver lo que es un dipolo. Luego, acerca lo que es el momento dipolar eléctrico. ¿Ya? Algunos asocian momento a un cierto movimiento rotacional, ¿no? Pero ya vamos a ver que es algo parecido a eso, pero algo diferente también, un poco diferente. El punto 5.2, vamos a hablar de lo que es el vector polarización. Vector polarización. A ver, polarización. Esto no se lee bien, ¿no? Vamos a borrar esto. Polarización, ahora sí. El vector polarización y también de las densidades de polarización. Bien. El tercer punto es algo muy importante que ustedes van a verlo cuando lleven líneas de transmisión. ¿Ya? Sí o sí deben conocer el concepto de susceptibilidad. ¿Ya? Susceptibilidad. O sea, cuán susceptible es algo a la aplicación de cierto campo externo, ¿no? Ya vamos a ver qué tipo de campo es también. Bueno, este es el concepto de susceptibilidad. Luego, permitividad. Permitividad. Bien. Y por último, la constante dieléctrica. Esta permitividad es lo que asocia, ¿no? a cada medio. Por ejemplo, en el vacío tiene un cierto valor, ¿no? ¿Sí? 8,8 y algo, ¿no? Aquí, en un medio dieléctrico, eso depende, ¿no? Depende, por supuesto, de cómo están ordenados los electrones y los protones. Bien, eso ya vamos a verlo en términos de lo que son la susceptibilidad y la constante dieléctrica. Vamos a ver también que la constante dieléctrica es igual a escribir la permitividad relativa de dicho material, ¿no? Vamos a hablar mucho de eso. Bien. Luego, la parte 5. A ver, este 5.2, me estoy equivocando. Y esta aquí, el último, es el 5.4. Bien. Lo más importante, vamos a hablar también de la ley de Gauss. Ley de Gauss, en este caso, en medios dieléctricos. Cambia un poco, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Bien. Como punto final, vamos a hablar de las condiciones de frontera. ¿Ok? Bien, en esto de condiciones de frontera, cuando yo era ayudante, bueno, soy hasta ahora ayudante de física 3, un alumno un día me preguntó si pasa algo si un campo eléctrico incide sobre una pared, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese campo eléctrico? Me preguntó. Ha sido una buena pregunta. Y bueno, la respuesta es que depende, ¿no? Si en esa pared, ya, o sea, depende de qué está hecha esa pared, ¿no? Así que los parámetros de lo que está hecho esa pared, o sea, los parámetros eléctricos son la susceptibilidad, la permitividad y la constante dieléctrica. O sea, puede que ese campo se desvíe, se desvíe con cierto ángulo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver aquí en las condiciones de frontera. Vamos a ver qué es lo que pasa con el campo eléctrico que ingresa a un material. Vamos a ver si es que sale con un ángulo o si es que desaparece y todo eso. Bien, entonces con toda esta introducción, espero que ya les haya motivado o interesado y vamos a empezar con el desarrollo. Colocamos aquí desarrollo. Bien, entonces vamos a hablar, como ya les expliqué, de lo que es primero un dipolo. Un dipolo son dos cargas eléctricas de la misma magnitud, pero de distinta naturaleza, una negativa y otra positiva.
Bien, entonces voy a colocar aquí un cierto eje de referencia. Aquí va a estar el eje X y en la parte vertical, por supuesto, va a estar el eje Y. Entonces tengo aquí una cierta distancia. Esta va a ser la distancia A que existe o que es desde el origen de mi sistema coordenado hasta la ubicación donde se encuentran las cargas. Bien, entonces voy a analizar en un punto P. Este va a ser el punto P. Listo, voy a ver qué tipo de campo eléctrico se produce, ¿no? Sabiendo que la magnitud de estas cargas son iguales, carga Q, lo único que cambia es el signo, ¿no? Esta va a ser negativa y esta positiva. Por lo tanto, como ustedes deben saber, ¿listo? Entonces, para hallar el campo eléctrico, yo debo saber, por supuesto, la distancia que hay, ¿no? Entre el punto en cuestión y la carga. Entonces, esa distancia le voy a llamar R y aquí abajito un positivo porque es la carga positiva. Aquí va a estar asignada otra distancia, R negativa. Bien. Ok, entonces, si esta carga es positiva, por supuesto que el campo eléctrico también tendrá esta dirección. Voy a hacerlo con otro color para que se note mejor. Y tendrá esta dirección, por supuesto. Ahí está. Ese va a ser el campo eléctrico de la parte positiva, de la carga positiva. Y ahora aquí, con la carga negativa, va a tener una dirección opuesta, ¿no? Va a ir hacia la carga. Antes iba hacia afuera de la carga positiva, ¿no? Por eso es que coloqué aquí hacia la derecha, en cambio aquí va a ir hacia la izquierda. Bien, este va a ser la componente del campo eléctrico de la carga negativa. Bien, como ustedes se van a dar cuenta, si es que hacen sus cálculos, la componente en el eje X se anula, ¿cierto? Entonces aquí le voy a colocar el campo eléctrico total en el eje X es cero, ¿no? Por simetría, ya que la carga es la misma, también las distancias son las mismas, ¿sí? Y por lo tanto, esta componente de aquí se puede anular con esta componente del campo de la carga eléctrica positiva, ¿sí? Carga eléctrica aquí vamos a colocar en X de la carga eléctrica negativa. Bien, entonces estos dos se anulan y me queda únicamente aquí una carga, perdón, un campo eléctrico en la dirección del eje Y negativo, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo calculo ese campo eléctrico? Voy a colocarle aquí campo eléctrico E sub Y, si quieren. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, para eso vamos a definir algo aquí, ¿ya? Voy a colocar que esto es un ángulo θ, bien. Y también voy a hallar la magnitud de ese ángulo, perdón, del campo, ¿ya? Entonces yo sé que el campo eléctrico en magnitud, ¿ya? O sea, siempre positivo, es igual al producto de la constante K, muy famosa, por la magnitud de la carga entre la distancia al cuadrado. Esto es hablando solamente en magnitud, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuál es esa distancia? Pues, como tengo este eje de referencia, yo aquí le puse A, ¿no? Aunque pudo haber sido cualquier valor. Por ejemplo, aquí distancia Y y en el eje X una distancia X. Entonces yo aquí puedo colocar esto también como el producto de K por la carga entre la raíz cuadrada, ¿no? De X al cuadrado más Y al cuadrado. Y luego podría sacarle o podría elevar todo esto al cuadrado, ¿no? Y me queda así. K por la carga entre X al cuadrado más Y al cuadrado. Bien, pero hagamos una cosa. ¿Cuál sería el seno del ángulo θ? A ver, sería igual al cateto opuesto que es Y, ¿no ve? ¿Me siguen? A ver, al cateto opuesto Sí, que es Y, ¿sí? Entonces, Y sobre ¿cuánto? La hipotenusa que sería X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Y le saco raíz cuadrada a todo esto y me queda así. Bien, pero ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasa aquí. En este caso, solamente voy a hacer lo siguiente.
Como yo sé que Y es lo mismo que el valor de A, ¿no? Ahora recién lo voy a ocupar, aquí puedo colocar A, ¿no? ¿Sí? Y también donde antes había Y, le puedo colocar tranquilamente A. Entonces aquí le pongo X al cuadrado más A al cuadrado, y ahí está, y apliqué la raíz cuadrada. Bien, ok, entonces, ¿qué más podría hacer? A ver, ¿alguien me da alguna pista? Quiero expresar ese campo eléctrico en función de A, ¿ya? ¿Qué podría ser? A ver. Recuerden, chicos, esto, ¿ya? Que esa componente en Y, a ver, esa componente en magnitud, por supuesto, siempre en magnitud, ¿a qué es igual? A ver, es igual simplemente a dos veces, ¿no ve? Dos veces la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se multiplica esto? Por el seno, ¿no? Por el seno del ángulo tita. ¿Por qué? Porque ese ángulo tita se repite tanto en esta parte como en esta otra, ¿no ve? Entonces simplemente estoy haciendo una descomposición directa. Por lo tanto, yo aquí tengo lo siguiente, ese campo eléctrico lo voy a expresar así, ¿no ve? Como la carga sobre, perdón, carga por la constante, aquí sobre, vamos a ponerle x al cuadrado más a al cuadrado, ¿sí? Todo esto, donde antes había una y, le puse simplemente a, y aquí se multiplica por 2, ¿no? Y luego por el seno del ángulo tita. Y esto de aquí es simplemente igual a la constante k por la carga entre x al cuadrado más a al cuadrado, y aquí dos veces, y el seno de tita, ¿cuánto valía? Bueno, valía a entre, a ver, esto lo hago con otro color, valía a entre x al cuadrado más a al cuadrado, y aquí aplicando raíz cuadrada. Entonces, si yo tengo todo esto elevado a 1 y aquí tengo todo esto de aquí elevado a 1 medio, 1 más 1 medio es 3 medios, ¿no ve? Estoy sumando los exponentes, entonces simplemente la magnitud del campo eléctrico en Y es igual a ¿qué? A la constante K por la carga, ¿ya? Y aquí dos veces esa distancia A entre, aquí vamos a colocarle entre x al cuadrado más a al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. Bien, entonces sí, obviamente, a ver, esto es en magnitud, ¿ya? En magnitud. Ahora, si yo quiero colocar el campo eléctrico total en el punto P, obviamente que va a ser igual a la magnitud, que es la componente en Y solamente, y luego le vamos a poner ahí un vector unitario para que me indique la dirección, ¿no? Que es hacia el eje negativo de las Y. Entonces aquí se pone menos J. Bien, ese es el campo eléctrico que produce un dipolo eléctrico en el punto P. Tiene esa forma. ¿Ya? Entonces yo me doy cuenta con esto que si la distancia A es más grande, ese campo eléctrico sería más débil, ¿no? ¿Sí? Porque aquí está la A y aquí está elevado a 1.5, ¿ya? Entonces eso ya podríamos igual analizarlo. Pero también me doy cuenta de que si esa distancia X, por decir, es muy grande, o sea, si la distancia X es muy grande, o sea, tiene infinito, me quedaría algo así, ¿no ve? En esta parte de acá me quedaría X al cuadrado. Como X es más grande que A, entonces A vale 0, ¿no? Me quedaría algo así, X elevado a 3 medios. Por lo tanto, esto es igual a X al cubo. ¿Ok? Entonces, para esas distancias grandes, ¿ya? Cuando, es, cuando esas distancias son grandes, ese campo eléctrico del dipolo es aproximadamente igual a la constante K por la carga, obviamente por dos veces A, entre X al cubo. O sea, ahora va a decrecer cúbicamente, ¿no? Bien, entonces mientras más sea la distancia a la cual se encuentra el punto P del dipolo, entonces el campo eléctrico, este de aquí va a ser más débil.
Entonces, eso es igual una consecuencia obvia, ¿no? De todas formas, ya saben cómo es el campo eléctrico que produce un dipolo. A simple vista parece ser un ejemplo sencillo, ¿no? Pero tiene muchas aplicaciones en las antenas. Ya van a ver una variación, ¿ya? Porque un dipolo es la parte fundamental para entender cómo funcionan las antenas, el dipolo eléctrico. Bien, ahora mismo estamos viendo, por supuesto, el caso estático, ¿no? Pero cuando un dipolo eléctrico está variando en cuanto a la carga, se producen ciertas ondas electromagnéticas de las cuales ya vamos a hablar más adelante, ¿ya? Pero quiero que esto quede así claro. Bien, vamos a continuar entonces partiendo de lo que ahí habíamos hecho hasta ahora. Entonces, en conclusión, podemos decir lo siguiente, que un dipolo eléctrico se caracteriza por lo siguiente, algo que se llama momento dipolar eléctrico. ¿Sí? Momento dipolar eléctrico. Bien, y a eso yo voy a llamarle una P minúscula, ¿ya? El momento dipolar eléctrico va a ser una P minúscula. Quiero que esto quede claro, ¿ok? Porque más adelante vamos a definir a otro vector P mayúscula que tiene otro significado. Aquí el momento dipolar eléctrico es P minúscula. Bien, ahora, ¿cómo se define eso? Pues bueno, como yo tenía dos carguitas, ¿no ves? Les expliqué antes ahí arriba, ambas estaban separadas a una distancia, ¿no? En mi caso, en el caso anterior era una distancia 2A, ¿no ves? Pero vamos a ponerle que sea una distancia L. Y aquí tengo la carga positiva y aquí tengo la carga negativa. Entonces se define al vector momento dipolar eléctrico como el producto de la carga en magnitud por el vector L que une la carga negativa con la positiva. O sea, este vector, esta distancia L, se puede escribir como un vector, ¿ya? Esto es un vector que tiene esta dirección, de la carga negativa a la positiva. ¿Ok? Bien, así es como definimos entonces al vector momento dipolar eléctrico. Y bien, si hablamos de unidades, por supuesto, aquí sería coulomb por metro, ¿no? Es simplemente eso. Bien, ya más adelante vamos a ver por qué estamos haciendo esto. De hecho, enseguida lo vamos a ver. Ahora sí, vamos a hablar acerca de lo que es el vector polarización. Vector polarización, a ver, polarización. Bien, esto es un poco diferente, ¿no? Así que imagínense el siguiente caso. Tengo aquí un material dieléctrico, ¿ok? Aquí tengo dipolos, o sea, tengo cargas eléctricas positivas y negativas que están agrupadas, ¿ya? Esta es la forma en la cual están constituidos los materiales dieléctricos o aislantes. No tienen electrones libres, sino que están electrones, o sea, cargas positivas con negativas, están agrupadas así en forma de cápsula. ¿Ok? Este es un modelo que aproxima mucho el comportamiento real de los dieléctricos o de los aislantes. ¿Saben qué es un dieléctrico, cierto? ¿Saben lo que es un dieléctrico? A ver, dieléctrico. ¿Alguien sabe por qué se dice dieléctrico? A ver si puedo responder esto. Lo escucho. Chicos, ¿alguien sabe esto? um, aislante o mal conductor de la electricidad. Sí, sí puede ser, pero se dice que es dieléctrico por lo siguiente, ¿ya?
porque bajo ciertas condiciones puede comportarse como si esto fuera un conductor y bajo ciertas condiciones se comporta como si fuera un aislante. O sea, si es que no pasa nada raro, el dieléctrico funciona como un aislante. Y si es que pasa algo raro, funciona como un conductor. ¿Y qué es eso raro? Es que se produzca una diferencia de potencial o un campo eléctrico muy intenso en ese material. O sea, un campo eléctrico muy intenso puede hacer que se rompa ya esa constante dieléctrica y empieza a conducir. ¿Ok? Entonces se dice que es dieléctrico porque puede ser aislante o puede ser conductor. Bien, es por eso. Pero en condiciones normales es aislante. Si pasa algo raro, como un campo eléctrico muy intenso, ahí es conductor. Siempre y cuando ese campo rompa esa rigidez que se llama rigidez dieléctrica. ¿Ok? Bien. Entonces, asumiendo eso, aquí tengo a las partículas constituyentes de un material dieléctrico, ¿ok? En el cual la sumatoria de los momentos dipolares es igual a cero, ¿ok? Porque están distribuidos de forma aleatoria. Por decir, yo aquí tendría un vectorcito P, ¿no? P sub 1 si quiere. Yo aquí tendría otro vectorcito hacia arriba, P sub 2. Aquí tendré otro a la derecha, P sub 3. Aquí tendré otro hacia arriba, ¿no? P sub 4. Como están distribuidos de forma aleatoria y están en equilibrio porque no hay ningún agente externo que los perturbe, entonces el momento o la sumatoria del momento dipolar eléctrico es cero. Bien, ahora, si es que existe un agente externo, ya voy a aquí dibujar el mismo dieléctrico. En el caso que existiera un agente externo, por supuesto, ese agente externo va a producir un campo eléctrico, ¿no? Que es lo que puede perturbar a esas cargas. Ese campo eléctrico, lo que pasa es lo siguiente, como estoy hablando de dieléctricos, no hablo, por supuesto, de conductores. Entonces, en los dieléctricos pasa esto. A ver, aquí yo tenía mis ciertos átomos, voy a cambiar esto de color, y aquí tengo mis cargas positivas, ¿no? Pero ahora todas se van a alinear en la misma dirección de aplicación del campo eléctrico, o sea, no se van a mover, solamente van a girar sobre su propio eje, ¿ok? Entonces, aquí tendré la carga positiva y aquí la negativa. Aquí tendré la carga positiva y aquí la negativa. Entonces, espero que sepan por qué se alinean de esa forma, ¿ya? Recuerden, si aplico un campo eléctrico y ahí introduzco una carga positiva, entonces esa carguita va a intentar moverse siempre en la dirección del campo, ¿no? Y si la carga fuera negativa, entonces se movería en sentido opuesto. Espero que no haya dudas de eso. Ve, entonces, ahora se han alineado todas esos pequeños dipolos, se han alineado juntamente con ese campo externo. Entonces, por supuesto que ahora la sumatoria de momentos dipolares eléctricos va a ser distinto de cero. Ya va a haber un momento dipolar eléctrico neto. Bien, entonces aquí tendría, si ustedes desean, un vectorcito momento dipolar eléctrico total, ¿no ven? Ya un momento neto, que, bueno, represente a todos estos dipolos que están aquí. Bien, el resultado de eso trae consigo lo siguiente. Como ustedes saben, si estoy haciendo efecto de un campo externo a un conductor, obviamente que hay una cierta redistribución de la carga, ¿no? Por ejemplo, en los conductores, si aquí yo tenía un cuerpo, ¿no? Solamente había carga en la superficie, ¿no? En los conductores. En cambio, en los dieléctricos, cuando aplico un campo externo, también existe carga eléctrica en la superficie y también en el interior del cuerpo. Que esa es otra diferencia en cuanto a los dieléctricos y los conductores. Bien, y veamos. Entonces, como ya les adelanté eso,
Aquí voy a colocar otra vez y se crea este tipo de carga. Ya tiene más o menos esta forma. Aquí las negativas y aquí también hay carga negativa en la superficie y también cargas positivas tanto en el interior como en el exterior. Bien, y aquí adentrito, por supuesto, me queda ese vector momento dipolar eléctrico, el total, ¿no? Bien, entonces ahora sí, aquí tengo carga eléctrica en la superficie, pero aquí se escribe como densidad de carga, ¿no? Densidad de carga superficial. Pero yo sé que sigma es densidad de carga superficial, rho densidad de carga volumétrica y lambda densidad de carga lineal, ¿no? Entonces, solamente voy a colocar sigma para hablar de la densidad de carga superficial. Y aquí voy a colocar una P, porque esa densidad de carga o esa carga en la superficie apareció cuando apliqué un campo eléctrico externo, o sea, cuando polaricé al dieléctrico. Bien, y también aquí me apareció una carga, bueno, ya había, pero también una carga de polarización. ¿Ya? Bien, por supuesto que es un poco diferente a la carga neta que había antes, ¿no? Porque la carga ahora salió un poco a la superficie y el resto se quedó aquí en el interior. Bien, entonces eso es lo que sucedió, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver cómo calculo esa densidad de carga de polarización. ¿Cómo se calcula esto? A ver, ¿cómo lo podríamos hacer, chicos? Esto se hace de la siguiente forma, ¿ya? Eh, aquí no colocamos, ¿no? Aquí se va a generar otro vector, en este caso P mayúscula, donde esa P mayúscula simboliza el vector de polarización. Vector de polarización, ¿ya? O sea, me está diciendo con qué intensidad este material está polarizado. Bien, entonces de acuerdo a esa intensidad es que yo puedo medir densidades de carga. Ok, entonces esa densidad de carga superficial está en función del vector polarización. ¿Ya? Y que más adelante vamos a definirlo, pero aquí solamente lo colocamos así, nada más. Ahora, para calcular la densidad superficial se realiza el producto punto de ese vector P mayúscula con la normal a la superficie. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esto? Si yo aquí tengo, por decir, una superficie, ¿no? Y aquí tengo su vectorcito normal, ¿ya? Si justamente ese vector P es colineal a este puntito de aquí, entonces por aquí yo tendré más densidad de carga, ¿no? O sea, tendré más densidad de carga superficial. ¿Por qué? Porque este producto punto me va a dar máximo, ¿no? Siempre cuando el ángulo que hay entre esos dos vectores que están en juego, que es el vector n y el vector p, si el ángulo es cero, entonces la densidad de carga va a ser máxima, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar, si tita es cero, entonces esa densidad de carga va a ser máxima, ¿sí? O sea, aquí tendré más carga. Ahora, si aquí tengo, por decir, otro vector normal, ¿no ve? Ahí está un vector normal. Ahora aquí hay cierto ángulo, ¿no ve? Hay cierto ángulo con respecto a este vector P. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Por lo tanto, como ese ángulo está creciendo, ahora esa densidad va a ser mucho menor, ¿no ve? Sí, entonces, y esto va así para todo. Ahora, yo puedo decir lo siguiente. Si en este puntito de aquí tengo un vector también que es normal a la superficie, ¿no? Este vector de aquí, n, y mi vector P, el vector polarización, está perpendicular a ese vector normal, entonces yo puedo decir que aquí no existe carga superficial, ¿no? Aquí no hay ninguna carga superficial. ¿Me entienden eso? Eso es porque el ángulo que hay entre esos dos es 90 grados, ¿no? Por lo tanto, esa densidad de carga superficial es nula. ¿Me están siguiendo, chicos?
¿Chicos, me siguen? Sí, sí, auxiliar. Sí, sí. Bien, ahora sí. Se dan cuenta que solamente tendré carga entonces en esta parte acumulada en mayor cantidad y en esta parte también acumulada en mayor cantidad. Bien, entonces en la parte de arriba no tendré casi nada. Bien, entonces eso es lo que me está, lo que me está indicando esta ecuación. Ahí está. Sigamos entonces ahora para el cálculo de la densidad volumétrica de carga, pero polarizada. O sea, la carga que está aquí en el interior, ¿no ves? Lo que está en el interior. ¿Cómo se calcula eso? También está en función del vector polarización, o sea, del vector P. Pero aquí se analiza algo interesante. Es lo siguiente. Es ¿con qué intensidad está saliendo ese vector P ahora? ¿Con qué intensidad sale? O sea, es algo así. Es la divergencia de ese vector P, que es el vector que está polarizando. ¿Ya? No sé si antes hemos visto, creo que sí, ¿no? Por ejemplo, antes habíamos visto la divergencia del campo eléctrico, ¿no? Esto me decía con qué intensidad ese campo eléctrico estaba saliendo de un punto, ¿no? Y si era positivo, entonces yo aquí tenía una carga positiva, una carga fuente. Aquí es lo mismo. Aquí me indica con qué intensidad está saliendo ese vector P, ¿listo? Y de acuerdo a eso es que yo voy a saber qué cantidad de carga hay adentro de mi material, o sea, la densidad volumétrica de carga, ¿no? Es por eso. Y aquí se le agrega un signo negativo, ¿ok? El signo negativo, ya vamos a verlo por qué es más adelante. Bien, entonces espero que se acuerden ya. Si estoy calculando la divergencia, recuerden, la divergencia de un vector, en este caso el vector P, yo sé que ese vector P tiene componentes en X, tiene componentes en y tiene componentes en Z. Bien, por lo tanto, esto se escribe así, como la derivada parcial de la componente en X con respecto a X, más la derivada parcial de la componente en Y con respecto a Y, más la derivada parcial de la componente en Z con respecto a Z. ¿Sí? O sea, puede ser que P sea una función, ¿no? Bien, sería ideal que sea una función continua y derivable para que esta divergencia tenga sentido. Bien, entonces de esa forma es que voy a calcular. ¿Okay? Ahí ya les expliqué lo que es esa divergencia. Es algo parecido con el campo eléctrico, ¿no? Sí, si ese vector P es más intenso, entonces tengo más carga adentro. Bien, ok, sigamos. Ahora sí, vamos a definir. ¿Ya? Aquí tampoco me lo encuadré, voy a hacerle un cuadrito porque en base a esto vamos a hablar más adelante de unas cositas interesantes. Bien, ahí está. Ahora sí. Pero no dijimos cuáles son las unidades de ese vector P, ¿no? Ese vector P mayúscula. Entonces vamos a definirlo. Imagínense lo siguiente, a ver. Sabemos que este vector P minúsculo es el vector momento dipolar, dipolar eléctrico. Bien, entonces voy a definir lo siguiente. Aquí tengo otra vez un material dieléctrico. Voy a tomar un diferencial de volumen de ese material dieléctrico, dB. Entonces, bueno, a ese diferencial de volumen le queda asignado, por supuesto, un diferencial de momento dipolar eléctrico, ¿no? Entonces, debido a eso, si es que, bueno, existe un campo eléctrico externo, esto se va a polarizar, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer mi vector P mayúscula debido a este campo eléctrico externo. Entonces, se define al vector polarización como lo siguiente, como
el diferencial del vector momento dipolar eléctrico por unidad de volumen. ¿Ok? Así es como se define. Diferencial del momento dipolar eléctrico por unidad de volumen. Bien, entonces las unidades, ¿cuáles serían? Si las unidades del vector P minúscula es coulomb por metro y las unidades de volumen son metro cuadrado, por lo tanto aquí tendré que esto se mide en coulomb sobre, perdón, esto es metro cúbico. Coulomb se va a metro con este al cubo y me queda coulomb por metro cuadrado. Estas son las unidades del vector momento, perdón, del vector polarización. Bien. Ok, estoy definiendo a ese vector P entonces como la intensidad de momento dipolar por unidad de volumen. O sea, es una cantidad que depende de la cantidad de materia que esté analizando. Bien. Ok. Ahora creo que ya estamos avanzaditos como para que explique lo que, bueno, la pequeña relación que existe entre el vector intensidad de flujo eléctrico y el vector P o el vector polarización, ¿no?, que le estaba explicando. Bien, entonces vamos a ver con ello. Espero que aquí me tomen mucha atención, ¿ya? Porque vamos a ocupar lo último que de lo último que hemos hablado. A ver, aquí me olvidé colocar, esto se puede escribir como esta forma, ¿no? Menos operador nabla punto con el vector P. Es lo mismo, ¿cierto? Sí, es lo mismo. Ahí está. Entonces, vamos a hablar o vamos a hacer unos pequeños desarrollos interesantes que no están en los apuntes, pero es bueno saberlo. Ok. Bien. Si yo quiero, por decir, quiero saber cuál es la carga neta en mi dieléctrico. Este es mi dieléctrico. Quiero saber cuál es su carga neta. Entonces, lo que haría sería lo siguiente, ¿no? Tendría que sumar, ¿no?, la carga en la superficie más la carga en el interior, ¿no? Y ahí puedo saber cuál es la carga neta. Recuerden, en un comienzo ese dieléctrico no estaba, o sea, estaba sin ningún campo eléctrico externo, ¿no? O sea, vamos a ver aquí. No había ningún campo eléctrico externo en el dipolo. Vamos a ver un poquito abajo. Aquí, ya, no había ningún campo eléctrico externo. O sea que la carga neta era cero, ¿no? Entonces vamos a demostrar que cuando había ese campo o cuando ocurre ese campo eléctrico, también la carga neta es cero, cosa que no sucede en los conductores. Bien, entonces vamos a ello. Ustedes deben saber lo que es una integral de superficie, ¿ok? Entonces, si un vector P me está definiendo, ya, o sea, está en función de la carga y también de la superficie, ¿ok? Porque las unidades son coulomb por metro cuadrado. Entonces, si yo integro esto, aquí voy a colocar como una integral de superficie, ¿ya? Una integral de superficie cerrada, vamos a ponerle, porque es un cuerpo, por supuesto, sólido. Y vamos a hacer un producto punto con un diferencial de superficie. ¿Ok? Entonces esta es una integral doble, por supuesto, una integral de superficie. Y yo sé, por supuesto, que cuando tenga este producto, aquí me va a dar igual a la carga en la superficie, ¿no? Sí, porque también si hago unidades, aquí me quedará por metro cuadrado, que es este diferencial de S, y este es el vector P, entonces se va este con este y me queda en coulomb, ¿no? Bien. Entonces, aplicando lo que se conoce como, por supuesto, a ver, aquí voy a hacerle algo interesante, ¿ya? Mejor les explico así. Aquí voy a colocar este vector normal. Esto aquí también es un vector, por si acaso. Ese diferencial de S se puede escribir como n y aquí por la magnitud de ese diferencial. Bien. Entonces, si estoy hablando de vectores que son colineales, tendría algo así, ¿ya?
Voy a separar esto. Tengo aquí ese vector P y aquí voy a colocarle N, ¿ya? Ese vector normal a la superficie. Y aquí me queda ese diferencial de S y aquí me quedará la carga en la superficie. Bien. ¿Y esto a qué es igual? ¿Alguien puede decirme? ¿A qué es igual eso? Chicos, ¿los escucho? Es igual a la densidad superficial de polarización, ¿no? Entonces, yo tengo lo siguiente. Esto y ahí, ¿no? Y me queda de esta forma. Q sub S. Bien, ya está. Ya lo tengo de esa forma. Ahora, ¿cómo hallo la carga volumétrica? Es de esta forma. Carga volumétrica, sabemos que se escribe de esta forma la densidad volumétrica, ¿no? Aquí P, entonces aquí le colocamos el negativo de la divergencia. Ahí está. Ahora, si yo quiero despejar de aquí la carga, porque yo sé que esto es carga por unidad de volumen, ¿no? Entonces lo que se hace es lo siguiente. La carga en el interior es igual a ¿qué? Aquí se queda negativo, ¿no? Al negativo de la integral volumétrica de la divergencia del vector P mayúscula por el diferencial de volumen. Bien, y esto se puede escribir simplemente como lo siguiente. Como yo sé que todo esto de acá es igual a ese vector, ¿no? Perdón, a esa densidad volumétrica del material que ya está polarizado. Entonces esto me queda simplemente de esta forma. Ahí está. Y aquí le ponemos diferencial de B. ¿Ok? Bueno, aquí pasó algo raro, ¿no? Porque aquí esto es igual al negativo, entonces aquí me va a quedar positivo. Bien, entonces quedaría de esa forma. ¿Listo? A ver, todo esto de aquí está bien. Negativo, sí. Pero ya está incluido también. Bueno, a ver, un segundo, ya voy a fijarme si aquí no hay algo raro. Ya, aquí hay algo raro. Esto vamos a dejarlo así. A ver. Coloquémosle aquí el negativo y aquí el negativo. Ya hemos multiplicado ambos miembros por -1. Y ahora sí, aquí me va a quedar sigue negativo y como todo esto aquí es negativo, ¿no? El negativo desde la densidad, entonces aquí me va a quedar positivo. Y entonces aquí me queda menos la carga en el interior igual a la integral de la densidad de ese material dieléctrico polarizado en el interior y aquí por el diferencial de volumen. Entonces, sumando todo, la carga total es igual a la carga en el interior más la carga en la superficie, ¿no? Entonces, esto me quedaría más o menos de esta forma. ¿Cómo? A ver, vamos a sumar las densidades mejor de esta forma. Ya vamos a sumar las cargas en función de las densidades. Aquí está volumétrico y aquí está la densidad superficial. Ahí está. Esta es una integral, por supuesto, de superficie y esta es una integral de volumen. Obviamente, esta va a ser doble y esta va a ser triple, ¿no? Bien, entonces esto se puede escribir como lo siguiente. A este término de aquí le corresponde el negativo de la carga en el interior y a este otro le corresponde, por supuesto, simplemente más Q sub S. ¿Ok? Bien, pero como estamos hablando de dipolos,
justamente esa carga en el interior es la misma que la carga en el exterior, ¿ok? Por lo tanto, esto me está dando 0. O sea que la carga neta en sí, en el material dieléctrico, es 0 justamente como era al comienzo. O sea que por más que hubo un campo eléctrico externo, no pasó nada con la carga en el dieléctrico, se mantuvo en equilibrio. Bien, ok. En base a eso, vamos a ver lo siguiente. La densidad de carga total, ok, se escribe de esta forma. A ver, densidad volumétrica más densidad de polarización. Ojo, cuando yo hable de este símbolo de aquí, estoy hablando de ρ. ¿Ya? Entonces, esta densidad volumétrica total es igual a la densidad volumétrica original más la densidad volumétrica que se produjo mediante la polarización o mediante la aplicación del campo eléctrico. Bien, ustedes saben, ¿no?, que esto es igual a la divergencia de, bueno, aquí se multiplica la permitividad del medio en el vacío y esto por el campo eléctrico externo. Sí, esto es como les expliqué antes, ¿no? Es la ley de Gauss expresada en la forma diferencial, quedaría así más o menos, densidad de carga sobre la permitividad del medio en el vacío. Ahora, si este pasa aquí a multiplicar, me quedaría de esta forma. Bien, ahora, ¿por qué hago esto? Porque quiero demostrarles una relación que hay entre el campo eléctrico y el vector P. Bien, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a despejar esa densidad volumétrica de aquí y me queda algo así. Bien, menos la densidad volumétrica polarizada, ¿no? Ahora, este ρ sub P, ¿alguien se acuerda que es igual? Es igual al negativo, ¿no?, del gradiente del vector P mayúscula. Bien, por lo tanto, esto me queda así. Aquí tendré menos la divergencia, perdón, del vector P. Por lo tanto, aquí me va a quedar positivo, ¿no? Ahí está, positivo, el operador nabla, y aquí va a estar el vector P, no estoy haciendo un producto escalar. Bien, entonces yo de aquí podría factorizar ese operador, ¿no? Porque simplemente lo que me hace eso es derivar, así que yo puedo colocarlo de esta forma. Ahí está, este es una constante multiplicado por un vector más ese vector P. Bien, y bueno, como bien saben ustedes, vamos a definir aquí una cosa interesante. Esto va a ser igual, otra vez voy a colocar, por supuesto, ese operador nabla, pero aquí voy a colocarle también el producto escalar de un nuevo vector que voy a llamar vector D, que más adelante voy a darle el nombre. ¿Ok? Entonces, en base a esta igualdad, yo puedo decir lo siguiente, que tengo esa permitividad del medio en el vacío, está multiplicando por el campo eléctrico, y aquí le sumamos ese vector P mayúscula, y esto es igual a la densidad, bueno, antes lo conocíamos como densidad de flujo eléctrico, ¿no? Pero ya vamos a cambiarle de nombre más adelante. Entonces, con esta relación podemos trabajar. De hecho, esto se suele escribir de esta otra forma, ¿ya? Se cambian los papeles. Ahí está. Entonces recuerden que si estuviéramos en cualquier otro medio, o sea, si estuviéramos en el vacío, este vector P vale 0 para el vacío. O sea, me quedaría únicamente esta parte de aquí. ¿Ya? Eso igual ustedes ya lo van a ver más adelante cuando hablemos de las ecuaciones de Maxwell. Vamos a repetir todo esto. ¿Bien? Ok. Ya estamos en condiciones de hablar entonces de lo que es la susceptibilidad y, por supuesto, de la permitividad
y también de la constante dieléctrica. Bien, o como ustedes han visto, este vector P, ¿ya? Es una respuesta a una causa, ¿no? Es una respuesta a un campo eléctrico externo. Y bueno, siempre que hablemos de unos cuerpos que sean siempre homogéneos y también que sean isótropos o isotrópicos, ¿qué significa homogéneo? Que ese cuerpo está constituido del mismo material en todas sus partes. O sea, aquí tengo el mismo material, aquí también, aquí también, aquí también, y en todas las partes. Ahora, que sea isotrópico es que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, ¿ok? Eso significa isotrópico. O sea, que en cada región tiene casi las mismas propiedades, ¿ok? Bien. Bueno, si ustedes quieren un ejemplo de eso, a ver, si es que aquí estoy clavando con un martillo, este punto de aquí va a ofrecer una cierta resistencia, ¿no? Y si yo lo hago aquí, también ofrece la misma resistencia, siempre y cuando el material sea isotrópico. Pero si no es isotrópico, entonces aquí puede que sea más fácil introducir este clavo que en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de materiales homogéneos e isotrópicos. Bien. Entonces, para eso es que vamos a definir lo que es la constante dieléctrica, la permitividad y la susceptibilidad. Bien, entonces dijimos que el vector P es proporcional al campo eléctrico, ¿no? Pero no sabemos cuál es esa constante de proporcionalidad. Ya, entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. Ese vector P va a ser igual al campo eléctrico siempre y cuando lo multipliquemos por una cosa que se llama X sub E y aquí por la permitividad del medio en el vacío. Bien, en este caso, X sub E es simplemente la susceptibilidad eléctrica. ¿Ya? Y esto de aquí, esta X sub 0, ya está definida, ¿no? Ya sabemos lo que es eso. Esa es la permitividad del medio en el vacío. O sea que si yo hago algo así, un gráfico, si quieren, un gráfico del campo eléctrico en magnitud, ¿no? Si hago un gráfico del campo eléctrico versus ese vector P, tendría algo así, ¿no? Hay una respuesta lineal donde la pendiente es igual a esa susceptibilidad eléctrica, bien, multiplicado por ese epsilon sub 0, por esa permitividad. O sea que si la susceptibilidad es grande, entonces ese material es más susceptible, ¿no? A polarizarse. Cuando yo efectúo un campo eléctrico externo. O sea, puede ser que esa pendiente se eleve más si es que es más susceptible. Bien, espero que me entiendan esto, lo estoy tratando de explicar lo mejor que puedo. A ver, chicos, ¿me confirman si me entendieron esto o no? A ver, por favor. Chicos, ¿siguen Mientras ahí? más, disculpe, mientras más elevada esté la pendiente, significa que más susceptible es el material. Exacto. Más susceptible a polarizarse, ¿no? Para que, o sea, a que se muevan con facilidad sus dipolos. Bien, Sí, gracias. ok. Entonces, sigamos. Ahora, lo mínimo que podría tener es lo siguiente, es para el vacío, ¿ya?
O sea, en el vacío es como si estuviera en el estado natural, ¿no? Para el caso del vacío, x sub e es igual a 0. Y esto de aquí es una dimensional, no tiene dimensión, ¿ya? Entonces, lo mínimo que puede valer esto es 0, ¿ya? Y por supuesto, siempre un número positivo. Recuerden que en el vacío no existe p. P igual a 0 en el vacío. ¿Ok? No se olviden de eso. Bien, sigamos entonces. Vamos a definir ahora lo que es esto de aquí, una constante K, también llamada constante dieléctrica. Constante dieléctrica. Ok, entonces se define de esta forma, como el cociente entre la permitividad del dieléctrico sobre la permitividad del medio en el vacío. Bien, por decir, ¿qué es esa permitividad? Yo aquí estoy en un medio, supongamos que aquí estoy en el aire, ¿ya? Y aquí estoy, a ver, en el vacío. Y vamos a colocarle otro material, esto que sea poliestireno, ¿ya? Entonces, aquí tengo una cierta constante E que depende obviamente del medio, y aquí tendré otro, pero esta ya la conozco, es sub 0, es la más conocida en el vacío. Entonces, como yo sé que ese vector P está dependiendo, ¿no?, de esto de aquí y también de esto otro, que también lo vamos a definir ahorita, yo podría decir algo, ¿no?, que el campo eléctrico externo depende de esta constante de aquí, ya que si esta constante es más grande, entonces ese vector P también va a ser grande. Y si esta constante P es más pequeña, entonces ese vector P bien va a ser pequeño, ¿okay? Aunque obviamente en el vacío no existe ese vectorcito P. Y entonces esta E sub 1 es como una característica propia del dieléctrico o del aislante. Bien, sigamos entonces. Ya lo hemos definido de esta forma. Ahora, esto también se puede escribir como la permitividad de, bueno, en este caso sería la permitividad relativa, E sub R, ¿ya? O sea, es porque está en función del vacío, simplemente. O sea, que la constante dieléctrica es lo mismo que decir permitividad relativa. No se olviden de eso. Y voy a encuadrar todo esto. Ahí está. Bien, entonces, sabíamos esto, ¿no? Esto ya lo había escrito. Susceptibilidad eléctrica. A ver, voy a borrar esto. Eléctrica. Aquí voy a colocarle lo que me faltaba, permitividad. Y aquí el campo eléctrico. Bien. Ahora, habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Que yo podría expresar esto de esta forma. A ver, ese vector de él lo habíamos colocado como lo siguiente. A ver, hemos colocado como E sub 0 por E, ¿no ve? Y aquí le sumamos ese vector P mayúscula. Pero ahora, como ya hemos redefinido ese vector P mayúscula, voy a colocarlo como está aquí. Entonces le pongo susceptibilidad eléctrica, permitividad, y aquí otra vez quedaría ese campo, ¿no? Por lo tanto, esto me quedaría de esta forma. A ver, aquí está pasando algo con mi computadora, un segundo. Un segundo, chicos. Algo raro está pasando acá. Ah, ya. Él no quiere escribir. Bien, sigamos arriba, ¿ya? Un segundo. Ya estamos acá. Como les decía, ya habíamos definido el vector P como la susceptibilidad por la permitividad y el campo eléctrico. Y también habíamos hablado de ese vectorcito D, que era igual a la permitividad por el campo eléctrico más ese vector P. Entonces, reemplazando esto aquí donde corresponde en el vector P, yo tendría lo siguiente, como X sub E por por la permitividad por el campo eléctrico. Por lo tanto, esto se puede escribir de esta forma. Como factorizo aquí el campo eléctrico, en esta parte, y me queda esto simplemente. 1 más X sub E. Bien. Ok. En base a eso, yo podría decir que todo esto de aquí para mí va a ser una cierta permitividad, ¿no? Porque sabemos que esto es adimensional y esto sí tiene dimensiones. Por lo tanto, yo podría expresarlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo.
voy a colocarle aquí esta epsilon como la permitividad del medio. Y eso es igual simplemente a E sub 0 por 1 más X sub E. Es como si hiciera un cambio de variable, ¿ya? Entonces, esto es lo que caracteriza al medio, ¿ya? Porque si fuera el vacío, esto se iría y me quedaría simplemente esto. Pero como estoy con otro medio, entonces aquí se le aumenta esta susceptibilidad. Ok, en base a eso, como yo sé que esta permitividad sobre la permitividad del vacío es igual a la permitividad relativa, entonces aquí me quedaría así. 1 más X sub E o 1 más la susceptibilidad. Bien, por lo tanto aquí tengo otra ecuación que puedo aprovechar. La susceptibilidad está en función de la permitividad del medio. Y esto igual nos va a servir para los ejercicios. O si quieren, pueden colocarlo así, que la constante dieléctrica es igual a 1 más la susceptibilidad. Bien, ahí está. Recuerden ya, permitividad relativa es lo mismo que decir constante dieléctrica. Ahí está. Ya hemos trabajado con constantes y con todo eso, y esto es lo que vamos a ocupar para los ejercicios. Pero todavía no tenemos ejercicios por aquí, solamente hay ejercicios cuando hablemos ya de las condiciones de frontera. Bien, hasta ahora, ¿cómo están, chicos? ¿Están cansados? Bueno, sigamos. Ya, gracias. Como les decía, vamos a hablar acerca de la ley de Gauss para medios dieléctricos. Entonces, aquí voy a considerar una superficie S cerrada y donde lo que ustedes ven aquí con verde es simplemente la región, ya es el contorno de todo el material. Entonces, yo tomo aquí una porción donde me encuentro con dos carguitas, una positiva y una negativa. Esas cargas producen un campo eléctrico y vamos a ver si es que ese campo eléctrico produce alguna carga o alguna variación en la carga del interior de esa superficie cerrada. Porque sabemos que como aquí tengo un campo eléctrico, entonces, por supuesto que se van a polarizar, ¿no? Aquí unas carguitas, pero vamos a ver si eso, si hay algún efecto, ¿no? Bien, entonces para ello vamos a considerar lo siguiente. Estas son las cargas netas, ¿no? Y también aquí tendré unas cargas polarizadas. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a colocar lo mismo que de siempre. Esto es el producto punto. N es un vector normal a la superficie. Que si quieren aquí, si ustedes quieren le ponemos aquí una N, no pasa nada. Y aquí el vector diferencial de A. Esto es igual, en este caso, a la carga neta más la carga polarizada. Quizá hay una pequeña variación, ¿no? Pero ya vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, entonces, esa carga polarizada sabemos, ¿no?, que está en función de lo siguiente, de esta densidad volumétrica de carga polarizada y también de la densidad superficial de la carga polarizada. Pero vamos a ver si es que tiene algún efecto, ¿no? Porque sabemos que estas dos cargas, o sea, que estas cargas de aquí pequeñitas no están libres, ¿no? Simplemente giran sobre su propio eje. En cambio, estas dos sí están libres. ¿Ok? Bien. Recuerden ya, en este caso yo agregué cargas extra, o sea, puede ser que aquí tenga también dentro de mi dieléctrico un material conductor, ¿ok? Entonces eso no me olvidé indicarle, así puede que aquí tenga también un medio conductor y es ese el que me produce ese campo eléctrico externo, ya, eso me olvidé decirle. Entonces ese campo externo, por supuesto que me va a inducir aquí cargas polarizadas, ¿no? Pero vamos a ver si hay algún efecto o no. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, se podría demostrar, ¿sí? Porque aquí esto se hace, pero debemos aplicar otros teoremas. De hecho, ya he demostrado antes, ¿no?, que la carga en sí neta en el dieléctrico pertenece a esto, ¿no? Sí, y también he demostrado que esa carga neta, ¿cuánto valía? Valía cero, ¿no? ¿O no? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, yo puedo colocar esto de esta forma, como la integral de superficie cerrada de ese vector D, que después voy a decir que se llama, por el producto escalar de un vector normal a la superficie, y aquí le multiplico por el diferencial de A. Y esto es igual a la carga
libre. ¿Y qué es la carga libre? La carga que pertenece al conductor. En este caso sería esta de aquí y esta de acá, ¿no? ¿Estamos? Entonces, de esa forma es la carga que no está libre, por supuesto, es la carga polarizada, ¿no? Porque se escribe o se dibuja solamente de esta forma, como el negativo con el positivo. En cambio, el otro se podría dibujar así, separado. Por eso es que decimos que esta es libre y esta es simplemente un dipolo, unidos. Bien, entonces, esto simplemente es la ley de Gauss para un medio, bueno, aplicado a un medio dieléctrico, ¿no? Pero, ¿qué es esa D? D se reescribe otra vez, en este caso, como el vector desplazamiento. Se reescribe como el vector desplazamiento. Bien, ahí está. Entonces, yo aquí podría hacer muchas jugadas, ¿no? Porque yo sé que ese vector D se puede escribir como el vector polarización más la primitividad del medio por el campo eléctrico. Bien. Y a su vez hemos demostrado que esto se puede escribir como E sub 0 por 1 más la susceptibilidad. Bien, pero ¿qué más? Esto de aquí a qué era igual, ¿alguien se acuerda? 1 más X sub E a la constante dieléctrica, ¿no? Entonces aquí yo podría colocarle también que el vector de desplazamiento se puede escribir como la permitividad del medio del vacío por la constante dieléctrica y aquí por supuesto el campo eléctrico externo. Bien, y ahí me quedaría esa ecuación. Ya esto yo podría aquí reemplazarlo, ¿no? Y colocar esta integral en función del campo eléctrico. ¿Ok? En este caso, como les expliqué, la carga libre es igual a la carga neta, o sea, la carga del conductor simplemente, no a la carga del dieléctrico. ¿Ok? Entonces, eso sucede en la ley de Gauss, solo se toma en cuenta la carga del conductor. Bien. Vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Un segundito, voy a fijarme lo que me envió el ingeniero. A ver, su ejercicio, ya. Bueno, voy a colocar aquí ejemplo. Tengo, a ver, más arribita. Tengo aquí una varilla cargada positivamente. Ahí está. Y esa varilla está dentro de un medio dieléctrico. ¿Ok? Espere un segundo, algo pasó acá. ¿Qué era pasado? Qué raro. Segundo ya. Fallas técnicas. Ya. Como le decía, esa varilla está dentro de un medio dieléctrico. Ya, pero esa varilla, a ver aquí me dice, ya, tengo un cilindro delgado, un cilindro delgado, o si quiere una varilla, con una densidad de carga lineal que se halla en el interior de un aislante. O sea, esto que está aquí con azul es un aislante con una, por supuesto, una constante dieléctrica cualquiera. Bien, entonces me está diciendo que calcule el campo eléctrico E en un punto del aislante, o sea, en un punto interior. Vamos a tomar este punto P, ¿ya? Entonces, ¿qué se hacía para eso? Primero se dibujaban las líneas de campo eléctrico, ¿no? En este caso, de esta varilla. Como es positiva, siempre va a ir radialmente hacia el exterior. Entonces, aquí vamos a dibujar unas cuantas líneas nada más. Ahí está. Ahí vamos. Ahí está. Una vez he trazado esas líneas, lo que se hace es también dibujar una superficie cerrada que pase por el punto P y que me dé cierta facilidad, ¿no? O sea simétrica con respecto a esta varilla. Siempre que trabajen con varilla, tracen un cilindro cuyo eje coincide con la posición de la varilla. Entonces aquí está mi cilindro, ahí está mi cilindro, ahí está mi cilindro. Bien, entonces
creo que lo dibujé un poco mal, voy a extender esto, porque debe pasar por el punto P, ¿no? Entonces, aquí está. Aproximadamente pasó por el punto P. Bien, lo que se hace ahora es trazar en el punto en cuestión y en los lados los vectores diferenciales de área. Entonces, aquí tengo diferencial de área y ese vectorcito va a ir hacia afuera, siempre normal a la superficie. Aquí está el vector n. Aquí también, para un diferencial de área, tengo, por supuesto, su respectivo vector, vector normal a la superficie. Aquí también tengo otro vector normal a la superficie. Tengo dos superficies, ¿no? Superficie lateral y dos superficies superior e inferior, o si quieren, izquierda y derecha. Bien, ahora lo que se hace es simplemente lo siguiente. A este le voy a llamar, por decir, área 1, a este área 2 y a este área 3. Voy a dividirlos por áreas. Como bien saben, esta integral es de superficie y es sobre una superficie cerrada. Ya, este circulito significa sobre una superficie cerrada. Por lo tanto, dijimos que esto es igual a la carga libre, ¿no? Bien. Ahora, vamos a separar esta integral. Ya vamos a integrar superficie por superficie. Primero integramos la superficie 1 o el área 1. A ver. Luego vamos a integrar el área 2. Luego se integra el área 3. Y esto debe ser igual a la carga libre. Pero la carga libre es igual a la carga que está produciendo ese campo, ¿no? En este caso va a ser igual a la densidad de carga lineal. A ver un segundo. A la densidad de carga lineal. ¿Por qué sería esto? Por la longitud, ¿no ve? ¿Sí? Porque esto está referido a lo siguiente, a carga por unidad de longitud. Entonces, si yo aquí despejo carga, me queda esto simplemente. Bien, ahora sí debo ver cómo son los ángulos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, recuerden que esto se puede escribir como si fuera algo así, de producto punto con el vector normal, y aquí le voy a colocar el diferencial de área, ¿no? Porque todo esto era este vector de aquí, lo mismo. Entonces, aquí voy a ver, si es que el ángulo que hay entre ese vector normal y ese vector de desplazamiento, ¿ya? Porque el campo eléctrico tiene la misma dirección que el vector de desplazamiento. En este caso, para el área 1, aquí tendría este vector de desplazamiento. Por lo tanto, la normal a la superficie del área 1 y el vector de desplazamiento 1 son perpendiculares, ¿no? ¿Me siguen, cierto? Entonces, el ángulo que hay entre esos dos vectores sería 90 grados. Por lo tanto, esto me va a dar 0, ¿no? Porque ahí tengo un producto escalar. Bien, en la parte 2 me doy cuenta que el ángulo entre esos dos vectores es 0, ¿no? Porque son paralelos. Por lo tanto, aquí tendré esto. Vector de desplazamiento por el diferencial de A. Bien. Más, ahora sí, este es el área 2. Más, aquí también, 90 grados entre este vector normal y el vector desplazamiento, 90 grados. Por lo tanto, esto vale 0 igual. Simplemente aquí le pongo que esto es igual a lambda por L. Ahora, como yo sé que para todos estos puntos de aquí tengo la misma intensidad del vector desplazamiento, entonces yo puedo decir que es una constante y la saco afuera de la integral. Simplemente resuelvo la integral de superficie y esto se reduce a calcular el área de la superficie lateral. Y el área de la superficie lateral de un cilindro es simplemente 2pi por el radio por la longitud, ¿no ve? Bien, ahora aquí yo les pregunto, ¿cuál es el radio? Por supuesto, la distancia que hay desde el eje hasta el punto, ¿no ve? Esto es el radio. Y L es toda la longitud, ¿ya? O sea, toda
toda la longitud de la varilla. Por lo tanto, aquí yo tendría ese vector de desplazamiento por 2pi por r por L, y esto es igual a lambda por L. Se me van las longitudes y me queda que ese vector de desplazamiento es igual, o si quieren, la magnitud del vector de desplazamiento es igual a la densidad de carga lineal sobre 2pi por el radio, la distancia que hay desde la varilla hasta el punto de cuestión. Ok, pero como yo sé que ese vector en función del campo eléctrico se escribe como la permitividad por la constante dieléctrica, entonces yo podría reescribirlo, ¿no? Aquí me quedará permitividad por constante dieléctrica y aquí el campo eléctrico, ¿no? 2pi por r. Entonces, de este lado, despejando el campo eléctrico en un medio que es un dieléctrico, tiene casi la misma forma que en el vacío, solamente que se agrega esto, la permitividad en el vacío por la constante dieléctrica. Y esta es la expresión del campo eléctrico en un punto interior a un dieléctrico, ubicado a una distancia r con respecto a la varilla. ¿Hasta aquí hay dudas? Chicos, ¿hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Ok. Bien, lo que me faltaría sería lo último. Ya, así que voy a hacerlo un poco rápido y espero que me tengan paciencia. Esto es de lo que les hablaba. 5.5. Condiciones de frontera. O sea, ¿qué pasa en la interfaz entre un medio y otro? Okay, entonces, la pregunta es, como también lo escribió el ingeniero en sus apuntes, ¿cómo cambian estos vectores campo eléctrico, polarización y el vector desplazamiento cuando pasan de un medio a otro? Es una pregunta que me hizo igual un alumno del laboratorio el año pasado. Creo que está aquí todavía en teoría de campo. Bien, entonces, un ratito. Ok, sigamos entonces. Vamos a empezar a ver cómo varía el campo eléctrico cuando voy de un medio a otro. Entonces aquí voy a ocupar otros colorcitos. Aquí tengo el color verde. Ese va a representar la interfaz entre los medios, ¿no? Entonces, primero yo aquí tengo un campo eléctrico, voy a llamarle campo eléctrico E1, que pertenece al medio 1 que tiene una constante dieléctrica K1, K minúscula. Ok, luego tengo otro vectorcito con otro color para que se vea más bonito. Dame un segundito, a ver. Tengo otro vector, en este caso, vector campo eléctrico 2, que pertenece al medio 2, que tiene constante dieléctrica 2. Bien, para ver qué es lo que está pasando aquí, voy a descomponer esos vectores. Entonces, me queda de esta forma. La componente normal a la interfaz sería E1 normal. ¿Saben qué es normal? No es perpendicular. Y la componente tangencial a la interfaz sería E1t. Ok, espero que esto me lo entiendan. Luego también aquí tendría la componente normal a la interfaz, pero correspondiente al campo eléctrico 2. Y aquí tendría la componente tangencial a la interfaz debido al campo eléctrico 2. Bien, así como está, ya está servida. Ya podemos trabajar. ¿Ok? Solo quiero que recuerden algo. Si yo aquí tengo una superficie cerrada,
Ahí. Entonces, si aquí, por decir, yo tuviera una varilla, como hemos hecho antes, el campo siempre va a ser normal, ¿no ves? O sea, va a ir hacia arriba y hacia abajo, ¿no ves? No va a haber campo aquí, no hay campo y aquí tampoco hay campo. Por lo tanto, solamente tú toma en cuenta dos partes, ¿no? La parte superior y la parte inferior. Bien, quiero que se den cuenta de eso porque vamos a trabajar en base a eso. Bien, entonces en este caso vamos a hacer algo sencillo, ¿ok? Vamos a tomar lo siguiente. Vamos a hacer que aquí tenga una cierta distancia L. Distancia L, aquí está la distancia L. Y hagamos lo siguiente. Voy a definir una trayectoria que es sumamente delgada y cerrada. ¿Pero por qué hago eso? Por lo siguiente, voy a aplicar esta expresión. Sabemos que la diferencia de potencial ya es igual al negativo de la integral del campo eléctrico por el diferencial de L. Ahora, como estoy trabajando con un campo eléctrico, ustedes deben saber que el campo eléctrico es un campo conservativo, por el cual siempre satisface que la integral cerrada del campo eléctrico por una trayectoria es siempre igual a cero. O sea que el trabajo neto que yo haga para ir y volver va a ser siempre cero. ¿Estamos? Bien, espero que eso bueno, al menos lo investigue más adelante. Esto se cumple siempre para campos conservativos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aplicando esto, siempre que tenga un vector diferencial de L y aquí tenga este circulito, significa que es una integral cerrada. Para eso voy a elegir un camino cerrado. Bien, entonces ese caminito justamente va a ser este. Aquí voy a hacerlo con otro color. Bueno, ahí está bien, ¿no? Voy a elegir este caminito, a ver. Aquí, así, y luego vuelvo. Bien, en donde este va a ser mi puntito 1, aquí tendré el punto 2, aquí tendré el punto 3 y aquí tendré el punto 4. Ok, esta interfaz de aquí va a tener una longitud delta H si ustedes quieren, ¿ya? Pero va a ser muy delgada. O sea, delta H va a tender a cero. Bien, espero que tomen en cuenta eso. Porque lo que me interesa a mí simplemente es la interfaz, ¿ya? Por eso es que hago que esa delta H sea negativo, perdón, sea muy pequeño. Entonces, ese lazo yo lo voy a seguir siguiendo el sentido horario. Ustedes también podrían hacerlo al revés, no pasa nada, siempre y cuando cierren su camino, ¿ya? Entonces, yo tengo lo siguiente. Aplicando esta ecuación de aquí, que es para campos conservativos, tengo lo siguiente. Esa integral se puede separar en esto, ¿no? A ver, aquí voy a colocarlo primero como es originalmente. Ahí está. Esto es igual a la integral correspondiente del caminito que va desde 1 hasta 2. Ahí tendré un cierto campo eléctrico, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocarle ese campo eléctrico. Mejor dicho, vamos a hacer esto, ¿ya? Como yo sé que este vector diferencial de L siempre es tangente a la trayectoria, tiene esta dirección, ¿no ves? Ese diferencial de L hacia arriba, pero ese campo tiene una dirección hacia abajo. Por lo tanto, aquí me quedaría así, menos la componente normal correspondiente al campo 1 por el vector diferencial de L. Es como si hiciera ese producto escalar, ¿no? Para dos vectores que tienen sentidos opuestos. ¿Me siguen, cierto? Si el ángulo entre estos dos vectores es 180, entonces esto es igual a escribir, sería así, ¿no? E1 por DL y el negativo, ¿no? Bien, ahora voy a seguir la integral, esta vez desde el caminito 2 hasta el 3. Ahí, aquí tendría simplemente a ese campo eléctrico 1. Aquí vamos a colocarle, a ver, aquí pasa algo muy, pero muy extraño. Aquí me equivoqué ya. Este camino que seguí primero ha sido del 1 al 4. Aquí vamos a colocar 1 al 4. Bien, ahora sí, sigamos desde el 1 hasta el 2. Y acabamos con esta parte, ahora vamos aquí. Bien, ahora en esta parte lo que tengo es lo siguiente. A ver, veamos chicos.
¿Cómo podría escribir todo esto? ¿Alguna idea para esto? ¿Cómo sería para el campo 2? Podría escribirse así, ¿no? Como E sub 1 tangencial por un diferencial de L más E sub 2 también tangencial por otro diferencial de L, ¿no? Ahí está. Porque aquí tengo dos campos, ¿cierto? Bien, a ver, creo que no lo asigné bien esto. Un segundo, 1, 2, 3. Ya está bien. Luego aquí, otra vez lo mismo, ¿no? Vamos a colocarle, a ver, ¿cómo sería esto? La integral de 2 a 3. Le colocamos más puntos suspensivos, aquí también suspensivos. Aquí tendría la componente normal del campo 2 por el vector diferencial de L. Aquí no se pone el negativo porque ambos tienen el mismo sentido, ¿cierto? La misma dirección. Bien, ¿qué más sería aquí, chicos? A ver si alguien me dice cómo haríamos esto. ¿Qué sería más? Ahora voy en sentido opuesto, ¿no? La integral sería ahora de 3 a 4 y aquí me quedaría así. Bueno, menos E2 tangencial. E2 tangencial, así. Diferencial de L. Ya, a ver, te sigo. ¿Así? Sí. Más E. Sí. Bien. A ver, veamos si hemos llegado a algo, ¿no? Sigamos entonces. Como ya les expliqué, cuando iba de la región 1 a 2, perdón, el único campo que tenía en la región 1 es el campo 1 tangencial. Entonces el campo 2 valía 0. Y cuando iba de la región 3 a 4, estoy, por supuesto, en la región 2. Y lo único que tengo ahí es el campo eléctrico tangencial correspondiente al campo 2 y el campo 1 tangencial es 0, como lo dice aquí. Entonces sigamos con la integral y ya voy por acá. Luego aquí me queda lo mismo, ¿no? Aquí es normal, entonces estoy yendo de 2 a 3, 2 a 3. A ver, 4 a 1, 2 a 3. Ok, está bien ya. Entonces aquí voy a colocarle más el campo eléctrico 2 normal, ¿no? Y este diferencial de L solamente se integra donde exista el campo. Y ese campo normal solamente existe por aquí, ¿no? Sí, entonces voy a colocar delta H sobre 2. Aquí se coloca delta H sobre 2. Bien, y aquí me quedaría colocarle el menos la integral, ¿no? O de hecho, voy a sacar afuera ese campo 2 tangencial. Me va a quedar la integral del diferencial de L, ¿no? Estoy por la región 3, 4, estoy por aquí, y otra vez, ¿no? Esa longitud es L, que me va a dar simplemente L. Ahora, si me doy cuenta, yo podría hacer unas cuantas cositas, ¿no? ¿Alguien se dio cuenta de algo aquí? Como aquí me quedaron en función de delta H, ¿no ve? Yo sé que esa delta H es muy pequeña, tiende a 0. Por lo tanto, se puede venir esta con este otro y me queda simplemente que el campo eléctrico 1 en su componente tangencial por L es igual al campo eléctrico 2 en su componente tangencial por L, ¿no? Porque estos antes estaban igualados a 0, ¿no? Simplemente he despejado este negativo. Ahora se me van estas L's y me queda que la componente tangencial se conserva para el campo 1 como para el campo 2. Bien, entonces esa es la conclusión. Pero como yo sé que ese campo eléctrico se puede reescribir en función de las constantes, ¿no ves? Entonces yo podría escribir algo así, por ejemplo, si yo sé que el vector de desplazamiento se puede escribir como una permitividad, ¿listo? Del material por el campo eléctrico. Entonces, hablando de magnitud, despejando, me quedaría así. La constante, perdón, el vector de desplazamiento, voy a colocarle del material 1 entre la permitividad 1 es igual al vector de desplazamiento entre la permitividad 2. Y esta sería otra ecuación que podría ocupar más adelante. Entonces, el campo eléctrico en la componente tangencial siempre se conserva, ¿ok?
siempre que esté en medios dieléctricos. Solamente se conserva la componente tangencial. La componente normal no se conserva, cambia. Y vamos a ver cómo cambia ahorita mismo. Bien, entonces recuerden esto. Siempre que haya un campo incidente en una interfaz cualquiera y ambos sean dieléctricos, ambos medios, entonces lo único que se conserva o lo único que permanece igual sería la componente tangencial de ambos campos eléctricos. Bien, en base a eso, vamos a seguir ahora. Vamos a hablar acerca del vector de desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa con ese vector de desplazamiento? Entonces, otra vez aquí voy a colocar un medio, también un vector incidente, pero esta vez va a ser un vector incidente de densidad, perdón, de desplazamiento, ¿no? Casi digo densidad de flujo eléctrico, que es lo mismo, pero no hemos profundizado en eso. Y aquí tendré, pongámosle un campo, un vector de desplazamiento, ¿ya? No importa la dirección, todavía no voy a hablar de eso. Entonces aquí también tengo el medio 1, aquí tendré, por supuesto, el medio 2. No creo que se van a confundir así. Aquí tengo el medio 1 y aquí tengo el medio 2. Bien. Entonces, por supuesto que esto se puede descomponer. Perfecto. Componente normal. Aquí también tendré la componente tangencial. Aquí lo propio está en la componente tangencial, pero bueno, está mal dibujarlo ahí en el medio 2, ¿no? Debo dibujarlo en su respectivo medio, que es el 1. Ahí está. Y aquí tendría la componente normal también del vector 2. Aquí es 2. Ok. Entonces, para ver qué es lo que está pasando aquí, lo que yo haría sería lo siguiente. ¿Ya? Podría colocar, bueno, podría aplicar la ley de Gauss en todo este gráfico. Espero que se vea bien, ¿ya? A ver, voy a hacerlo, aunque es un poco grande. Voy a colocar una superficie cerrada, ¿ya? Una región cerrada. Un colorcito aquí, amarillo. Esta va a ser mi superficie cerrada. Está segmentado. Aquí está mi superficie cerrada. Está un poco feo. Ahí está. Bien. Un segundo. Ahí está. Ok. Entonces, esta superficie de aquí, pues tendrá una cierta altura. Vamos a ponerle que tiene una altura delta H. Ok. Vamos a aplicar la ley de Gauss, que ya la habíamos explicado antes. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, otra vez, el objetivo es que de este delta H sea muy pequeño, ya para así explicar o analizar lo que sucede aquí en la interfaz, en la línea con verde. Bien, vamos a ver lo siguiente. Justamente aquí en la interfaz no va a existir carga neta, ya no hay carga neta. Estamos aclarando eso, no hay carga neta en la interfaz. ¿Ok? Entonces, aquí tendré, por supuesto, una cierta área, ¿no? Aquí voy a colocarle área 1 y aquí en la parte inferior también tendré, por supuesto, un área 2. Y el área lateral va a ser mi área 3. Bien. Entonces, aplicando la ley de Gauss para una integral de superficie cerrada, tengo lo siguiente. Esto se puede separar, ¿no? La integral primero del área 3, que es el área lateral. Ahí está. Más la integral del área 1, si quieren. Más la integral del área 3. Ok. Entonces,
yo sé que el área 3, como ese delta H está tendiendo a 0, y el área 3 se podría escribir como 2pi el radio por ese delta H, ¿no es? Porque es el área lateral del cilindro, entonces este área también tiende a 0. Por lo tanto, esto de aquí vale 0. ¿Listo? Bien. Lo único que me quedaría, ¿qué sería? A ver. ¿Qué sería aquí? Asumiendo que no tengo carga neta, ¿no? ¿Alguien me dice qué sería? Por supuesto que como aquí no tengo carga neta, entonces aquí esto estaría igual a 0, ¿no? Porque era igual a la carga libre que había acá. Como no tengo carga, entonces lo igualo a 0. Pero lo único que tengo es simplemente un campo externo, ¿ok? Y tengo las componentes normales, ¿sí? Porque las tangenciales no me van a producir nada en la superficie superior e inferior, ¿no ves? Porque forman 90 grados. Bien, entonces, para el área 1, yo me doy cuenta de lo siguiente, que aquí tengo ese vector D1 normal, ¿no ves? Pero la normal a la superficie está justamente en sentido opuesto, hacia arriba. Y la normal a la superficie de abajo está también apuntando hacia la parte inferior, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando yo trabajo con el área 1, por supuesto, también esto será constante, ¿ya? Pero este producto escalar para dos vectores que tienen direcciones opuestas va a dar negativo, ¿no? Por lo tanto, aquí yo le pongo la componente del vector de desplazamiento 1 normal, el negativo, por supuesto, y aquí por el área, ¿no? Voy a colocarle un área, vamos a ponerle delta S, ¿ya? El área va a ser delta S. Luego, para esta región, lo propio, ¿no? Aquí tengo, miren este vectorcito apuntando hacia abajo y también tengo este vector D sub 2 normal apuntando en la misma dirección. Por lo tanto, el producto escalar va a ser positivo, ¿no? Componente en 1, perdón, componente en 2 normal por también un delta de área, porque estas dos áreas son iguales, ¿no? La área superior y el área inferior de un cilindro. Entonces aquí me va a dar 0. Por lo tanto, se puede ir, ¿no? Este delta de S y me queda que sobrevive la componente normal del vector desplazamiento. Ok, aquí está un poco feo. Sobrevive la componente normal del vector desplazamiento. Ahí está. Entonces, cuando existe una condición de frontera, o sea, cuando tengo un vector de desplazamiento incidente en otro medio, lo único que sobrevive es la componente normal. Sucedía lo opuesto cuando tenía un campo eléctrico. Ahí sobrevivía la componente tangencial, ¿cierto? Pero yo también, si es que me avivo, puedo colocar esto en función del campo eléctrico, ¿no? Aquí entonces sería campo eléctrico 1 normal, y aquí va a ser, esto va a ser igual a la permitividad 1, y aquí tendré campo eléctrico 2 normal por la permitividad 2. Y esta es otra ecuación que podría aprovechar. Bien. También, por supuesto, como ustedes ya deben saber, esto yo lo podría colocar en función de la permitividad o también de la constante dieléctrica, asumiendo que la constante dieléctrica para un material 1 es así, ¿no? E sub 1 sobre E sub 0, y para el material 2 sería E sub 2 sobre E sub 0. Entonces, si es que coloco ese campo en función de esas constantes dieléctricas, me quedaría así, ¿no? Aquí voy a dividir todo esto entre E sub 0 y me quedaría simplemente E sub 1 por la constante dieléctrica 1 igual a la constante dieléctrica 2 por E sub 2. Y esta es otra expresión que podría aprovechar para los ejercicios. Bien, chicos, espero que esto se haya entendido. A ver, escucho sus opiniones, sus comentarios. ¿Se entendió más o menos? A ver, chicos. Sí, auxiliar.
Bien. Ok. Entonces, vamos con un ejemplo. Coloquemos aquí ejemplo. ¿Ya? Dado un vector E que tiene componentes menos 3 en X, más 4 en J y menos 2 en K. Y obviamente vamos a medirlo en voltios sobre metro, ¿ya? Esto es indiferente. Y que está ubicado en la región Z menor que 0, dice. Donde para esta región tengo una constante dieléctrica K sub 1 igual a 2. Luego me está pidiendo que calcule el campo eléctrico o que lo encuentre para la región Z mayor que 0, otra región, para el cual su constante es igual a 6,5. Bien, entonces voy a dibujar esto. Es algo así. Bien, a ver. Entonces, aquí tendré mi eje X, aquí estará el eje Y, aquí estará el eje Z. Cuando me dice Z igual a 0 es como si tuviera aquí un plano, ¿no? Un plano así. Bueno, es como si fuera el plano XY en el primer octante, ¿no? Entonces, toda esta va a ser mi interfaz. Todo esto es mi interfaz. Ahora, en la parte superior, para Z mayor que 0, tengo lo siguiente, ¿no? Tengo aquí una constante. Bueno, a ver, para esto voy a llamarle región 2, ¿ya? Región 2. Entonces, aquí tendré una constante que es igual a 6,5 y no sé cómo es el campo eléctrico aquí. Me pide eso. Luego, para la parte negativa, tengo una constante, esta va a ser región 1, que vale 2. Y también conozco, ¿no? Cómo es el campo eléctrico acá. Menos 3i, más 4j y menos 2k. Voltios sobre metro. Bien. Pero, bueno, ¿cómo hay el campo ahora? Un poquito complicado parece, ¿no? A simple vista. Pero sabiendo que tengo dos regiones, automáticamente yo sé que voy a ocupar algunas ecuaciones, ¿no? Yo sé que el campo eléctrico en una interfaz, por decir, si tengo esta dirección del campo eléctrico, por aquí estará, ¿no? El campo 2. A este le voy a llamar campo 1 si quieren. Campo en la región 1. ¿Ya? Entonces me está preguntando cómo es el campo en la región 2. Ok, voy a aprovechar lo siguiente. Que siempre el campo se conserva. ¿En qué componente era? En la componente tangencial, ¿no ves? Las componentes tangenciales de la región 1 era igual a las componentes tangenciales de la región 2, ¿no ves? ¿Y cuáles son esas componentes tangenciales? Son el eje X y el eje Y, ¿cierto? ¿Sí? Porque la única componente perpendicular aquí sería el eje Z, ya que es perpendicular a la interfaz, ¿no? A este plano de acá. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que la componente del campo eléctrico 1, que es lo que conozco, en X es igual a la componente del campo eléctrico 2 en X, y esto vale menos 3. También la componente en el campo eléctrico 1 de Y es igual a la componente en el campo eléctrico 2 en Y, y esto vale 4. Ahora, lo único que me restaría sería hallar la componente en el campo, perdón, del campo, pero en el eje Z, ¿no? O sea, la componente normal sería, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar para la componente Z, yo sé lo siguiente, como antes les había explicado, aquí está, ¿no? Esto es la componente normal de los campos. Entonces, simplemente voy a copiar eso. Constante 1 por la carga 1, perdón, por el campo 1. Constante 2 por la componente 2. Y esto es normal. Y bueno, la componente normal en este problema es la componente en Z. K sub 2 y aquí E sub 2 en Z. Conozco esto, conozco las constantes menos el campo en Z. Entonces voy a despejar el campo en Z. Esto es igual K sub 1 sobre K sub 2 por
el campo eléctrico 1 en Z. Por lo tanto, ese campo o esa componente en Z del campo en la región 2 es igual, caso 1 vale 2, caso 2 vale 6,5. Esto multiplicado por la componente en Z del campo 1 es que es menos 2. Entonces, aquí me daría menos 4 sobre 6,5, ¿no? Bien, entonces, en resumen, el campo eléctrico en la región 2 es igual, aquí tengo el campo eléctrico en la componente de X por el vector Y, más el campo o la componente en la región 2, pero en la componente Y, más el campo o la componente del campo en la región 2, pero componente Z. Ahora sí, voy a reescribir esto de aquí, y me quedaría así. SU2 es igual, aquí tendré, bueno, lo mismo, ¿no? Menos 3 y 4 para las componentes tangenciales, menos 3 y 4 tangenciales se conserva, y aquí varía, ¿no? Aquí va a ser menos 4 sobre 6,5 en la componente normal. Y esa es mi respuesta para este ejercicio. Bien, chicos.